Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Son las 11:05 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Bienvenidos a Informe Enigma. Gracias por acompañarnos en esta noche de radio. Gracias por estar con nosotros en este ratito de misterio. Un ratito que hoy promete ser muy interesante porque de nuevo vamos a volver a hablar del fenómeno OVNI, pero no desde la versión de paz y tranquilidad. No, vamos a darle una versión alternativa que no todo el mundo conoce y que es bastante aterradora, porque ¿y si les dijera que el fenómeno OVNI ha llegado a matar a personas? Esto ya empieza a ser más inquietante, ¿verdad? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Sonia Gupta. Y de nuevo vamos a hablar con Yolanda Martínez de gente tóxica, pero hoy atendiendo a 4 leyes, las leyes del espejo. Ya verán, es muy interesante. Bienvenidos, queridos amigos, a Informe Enigma. Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado hoy. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros. ¿Cómo funcionan tus armas? Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. ¡Agentes MNU, abran la puerta, por favor! Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alien, pero no es un arma. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Será rápido. Será limpio. Y lo mejor de todo, será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9. Fíjense, cuando hablamos de misterio, también tenemos que hablar de historias que están de actualidad y de historias que, de una forma u otra, han quedado en un segundo plano. Pero, cuidado, esto es como una rueda y aquello que ahora está rezagado, luego, con el paso del tiempo, estará ocupando las primeras páginas. Y aquello que ocupa las primeras páginas actualmente pasará a un segundo plano. Esto siempre es lo mismo. ¿Y qué es lo que está de actualidad en este momento? Bien, lo que está de actualidad en este momento es, como todos ustedes ya se habrán imaginado, el fenómeno OVNI. Esto no quiere decir que los fantasmas, las psicofonías, la criptozoología haya perdido interés. No, tan solo que ahora los medios de comunicación se centran más en este tema. Y cuando hablamos del fenómeno OVNI hablamos siempre de un objeto, de algo que vuela por el cielo, para que todo el mundo nos entendamos, o de una luz extraña que aparece y desaparece y ya está. No hay más pruebas que aquello que hemos visto, o incluso de aquellas personas que han relatado cómo estas naves han aterrizado, se los han llevado, los han devuelto a su lugar de origen. Hasta ahí todo perfecto, hasta ahí es todo lo que conocemos a día de hoy. Quizá algún incidente o algún avistamiento sea más predominante, más importante, menos que otro, con más detalles, pero en el fondo es un fenómeno de una forma, ¿cómo podríamos explicarlo?, superflua. No tiene muchas alteraciones más allá del misterio que genera en sí mismo. Pero ¿qué ocurre? Esto es lo que los medios de comunicación nos han transmitido a día de hoy sobre estos objetos voladores no identificados o sobre estos UAP como se les conoce ahora mismo. Pero hay una parte más oscura
que eso es lo que no se nos cuenta y quizás sea lo que más nos interese. Y es que en algunas ocasiones estos objetos se han mostrado hostiles contra los testigos, contra las personas que los han visto, y en algunas ocasiones les han provocado heridas, enfermedades y en otras la muerte. Con lo cual hablamos de un fenómeno que ya no es superfluo, que ya no tiene intenciones amistosas, sino que en alguna ocasión puede llevarnos incluso a la muerte. Bien, pues de todo esto vamos a hablar con la presentadora y directora del espacio de YouTube A Enigma, Sonia Gupta. Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues nada, muy bien, encantada de que me vuelvas a invitar a tu programa. Como decía Sonia, el fenómeno ovni a grandes rasgos lo hemos visto siempre como algo tranquilo, como algo de cierta manera amistoso, algo que parece que quiere ser visto, entablar una especie de comunicación, pero nunca lo habíamos visto desde el punto de vista de ser hostil e incluso de ser letal. Efectivamente, de hecho siempre ha habido como dos caras enfrentadas, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos todos esos reportes, por ejemplo, de encuentros con seres en los que se produce comunicación, y en este tipo, siempre que hay comunicación, aparecen como dos temas muy grandes. Por un lado, la preocupación de estos seres por nuestro planeta, por las armas nucleares, porque no nos destruyamos a nosotros mismos, o les cuentan a los testigos pues algún evento catastrófico de su propio planeta natal. Entonces, por este tipo de comunicaciones normalmente se suele diferir que, bueno, pues tienen como unas intenciones un tanto más bondadosas para con nosotros. Sin embargo, hay una cara también más oscura de este fenómeno, que son aquellos casos en los que, o bien como parte de un encuentro cercano o como parte de una abducción, acaba habiendo consecuencias letales para los testigos implicados, y luego también existen otra serie de casos en los que el final no es letal, pero los testigos sí que acaban pues heridos y o con secuelas. Pero Sonia, cuando hablamos sobre la hostilidad del fenómeno ovni contra las personas, ¿hablamos de que ese objeto ha sacado algún tipo de arma y ha disparado? ¿O hablamos más bien de la histeria que ha cundido entre esas personas que lo han visto y a su vez les han llevado a tener algún tipo de accidente? Hay como dos vertientes de casos. Una en la que parece que el fenómeno sí que tenía una voluntad de agredir al testigo, y otra en la que parece que ha sido como por error, ¿no? Como que le pueden haber irradiado al testigo con algún tipo de radiación porque el testigo se ha acercado mucho a, por ejemplo, el objeto no identificado sin ser conocedor de esas posibles consecuencias. Bien, para una muestra, un botón. Las cosas se entienden siempre mejor con ejemplos. Sonia, sé que nos has traído grandes historias al respecto de esta hostilidad del fenómeno ovni contra los testigos. Cuéntanos, ¿qué esconde esta forma letal de estos supuestos visitantes de otros mundos? Pues mira, si quieres empezamos por uno, que es el de una desaparición relacionada con un posible encuentro con un no identificado, que es el famoso caso Valentich, que tiene lugar en octubre del 78, y Valentich es un piloto que en ese momento estaba volando sobre el estrecho de Bass, que está al sur de Australia. Y entonces reporta por radio en un momento dado de su vuelo que hay un objeto de un tamaño bastante considerable que está volando muy cerca de él, como por encima. Él, al principio de las comunicaciones, cuyas transcripciones, por cierto, están públicas en internet por si alguien lo quiere buscar, se refiere al principio al objeto como un extraño avión, cito, y bueno, comenta que tiene forma alargada, que es metálico, que irradia como un color verdoso y en el que pueden apreciarse 4 luces. El piloto además refiere en varias ocasiones que ese objeto como que le da la sensación que le persigue.
Y lo último que llega a decir es que no es un avión. Al final el testigo queda convencido, aunque al principio lo calificaba de extraño avión, lo último que reporta, que se le oye decir, es que no es un avión. En la última comunicación, la última vez que abre el micrófono, no dice nada, solo se oyen unos sonidos como metálicos y ya no vuelve a haber más contacto con él. De hecho, desaparece sin dejar rastro. Jamás se llega a encontrar ningún resto de su avión. Y las investigaciones sobre el suceso, por cierto, concluyeron que no se pudo determinar ninguna causa para la desaparición. Así que es lo mismo que decir que no tenían ni idea de lo que pasó. Y aquí tenemos el caso. Ya te digo que por la descripción que el testigo, cuando contacta por radio con control, parece que está describiendo un no identificado, y a raíz de eso tenemos una desaparición que no sabemos. Y a partir de aquí ya se puede especular si es que se lo llevaron, si es que se puso nervioso, si es que la máquina que él pilotaba tuvo algún percance y cayó en el mar. Pero en este caso a lo mejor sí pudo ocurrir el tema de la histeria, ¿no, Sonia? Porque bueno, imaginaros estar volando con vuestro avión y de repente encontrarte con un objeto de estas características. Claro, o tienes la sangre muy fría y no te altera lo más mínimo, o si es todo lo contrario, puede llevar a que tengas cierto miedo, cierta histeria, pierdas el control, te estrelles y ya no encuentren nada ni de ti ni del aparato. Efectivamente, pero en cualquier caso sí podríamos identificar esa consecuencia como venida por el encuentro con un no identificado. Bien fuera por lo que comentaba antes de que el no identificado tuviera una voluntad agresiva para con el testigo, o bien fuera una consecuencia de cómo reaccionara el testigo a raíz de dicho encuentro. Claro, es que si no fue este el motivo, es decir, esta histeria no fue el motivo de la desaparición de este piloto, si el motivo fue que abrieron fuego contra él desde este objeto, ya no hablamos de un fenómeno que venga en son de paz. Hablamos de un fenómeno que viene buscando guerra. Desde luego, o sea, la existencia de estos casos, aunque puedan ser en menor número que aquellos casos que la gente califica como bondadosos, no los podemos ignorar. Es decir, existen y han estado ahí. Yo por aquí también tengo algunos casos, te voy a mencionar el nombre y tú nos cuentas. Arcesio Bermúdez, ¿qué ocurrió con este buen señor? Pues mira, para empezar, este es un caso que fue investigado por Jacques Vallée, que es un investigador de renombre, y bueno, pues tenemos ahí la referencia del caso. Sucede en julio del 69 en una localidad colombiana que se llama Anolaima. Entonces, nos ponemos en la escena, es por la tarde y tenemos a la familia Bermúdez que están teniendo como una cena, como una reunión familiar. Y los niños están jugando con unas linternas cuando ven a un objeto redondo que está volando muy bajo y bastante cerca de la casa y que se mueve muy lentamente a través del campo. Entonces los niños jugando le hacen señales con las linternas y no sabemos si es que el objeto reaccionó y respondió a dichas señales, pero comienza a acercarse hacia la casa lentamente. Y de hecho llega a aproximarse bastante porque las luces que parten de dicho objeto llegan a colarse por las ventanas. Entonces los niños se asustan, empiezan a gritar, la familia va corriendo a ver qué pasa y por lo visto son un total de 13 personas que ven a dicho objeto, que cambia de dirección y empieza a alejarse de ellos en cierto momento, pero pues el cabeza de aquella familia, Arcesio Bermúdez, no se lo piensa y sale corriendo persiguiendo a dicho objeto. Y al acercarse puede ver una figura en el interior del mismo, entonces se asusta y comienza a gritar pidiendo un machete, porque claro, yo imagino que estaba preveyendo que podía tener un enfrentamiento con aquella figura. Y entonces el objeto coge y en lugar de alejarse despacio como estaba haciendo, pues aumenta la velocidad y desaparece de la escena. Pero a los pocos días Arcesio cae muy enfermo. Le salen como manchas azules en la piel, está muy frío, la piel empieza a coger como un color amarillento, se le suelta la tripa y tiene fuertes vómitos. Y según refiere la familia, llamaron a un médico que afirmó que notaba algo raro en el corazón, entonces intentaron además sacarle sangre y lo que sacaron pues parecía como cristalitos, como si se hubiera cristalizado la sangre, como si hubiera estado congelada.
Y nada, Arcesio está así varios días y al final acaba falleciendo sin que los médicos puedan determinar la causa. Tras esto, por cierto, los familiares contaron que llegado al poco tiempo a su casa, llegaron unos individuos que parecían ser de los Estados Unidos y que decían formar parte del APRO, que es esta organización para el estudio de los fenómenos aéreos. Y nada, llegaron esos hombres con varios aparatos y comienzan a hacer estudios y a tomar mediciones por la zona. También le piden a la familia que les entreguen el cadáver de Arcesio para estudiarlo, pero la familia se niega por convicciones religiosas. Y lo curioso es que por otros motivos, a los 10 años han de exhumar el cadáver y lo que piensa la familia es que ese cadáver que exhuman no es el de Arcesio, porque la persona que estaba enterrada allí era mucho, pero mucho más pequeña. Entonces aquí también podemos especular si realmente esos señores eran del APRO y si se lo hubieran llevado. Claro, pero aquí por lo que te escuchamos hablar, Sonia, el que primero se muestra hostil es este señor, el testigo, con ese machete. Sí, efectivamente. Quiero decir, a mí me parece una reacción bastante natural que podemos prever en el ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido. Cuando no desconoces algo, no sabes si sus intenciones pueden ser nocivas para ti. Y entonces imagino que le surgió ese instinto de supervivencia y de protección hacia su familia y que por eso salió tras el objeto. No lo sé, ¿eh? Esto ya soy yo especulando. Pero sí me parece una reacción bastante natural. ¿Sabes esto que se dice que cuando te asustan o notas un peligro puedes reaccionar de 3 formas? Una es que te congeles, otra es que salgas corriendo y otra es que reacciones contra lo que percibes como una amenaza. Es lo que se llama en inglés flight or fight mode, ¿no? Como que luchas o sales corriendo. Ahora, ¿qué pasaría si este objeto le irradiara con algo al acercarse demasiado? Ya te digo, solo podemos especular. Vayamos con el siguiente caso, João Prestes Filho. Quiero pensar que este nombre es brasileño o portugués. Sí, efectivamente, este es un caso muy descorazonador. Yo ahí voy a dejar los datos. Hay gente que le cuesta de creérselo, pero bueno, nos ponemos en marzo del año 46 en Brasil, donde tenemos a João Prestes, que es un agricultor de mediana edad, que había estado pescando y bueno, pues vuelve a casa y mientras está en casa preparando el pescado que había pescado y demás, pues entra como una luz por su ventana, como un haz de luz amarilla que le impacta directamente dentro de su casa. Y en ese momento se queda paralizado y siente que le arde todo el cuerpo, como que se está quemando y efectivamente queda cubierto de quemaduras, menos, ojo, donde tenía pelo en la cabeza y donde llevaba puestos los pantalones, o sea, solo llevaba puestas como una especie de bermudas y la piel que estaba protegida por el pantalón, esa se queda bien, el resto se queda como quemada. Y entonces, claro, entra en pánico, sale de casa corriendo hasta el pueblo para pedir ayuda, pero desesperado. Está temblando, tiene sudores, se mete en casa de su hermana que vive en el pueblo y se echa en una de las camas de la casa intentando explicarle todo lo que le había pasado. Bueno, pues João acaba perdiendo la vida ese mismo día, pero entre medias, hasta que llega a ese punto final, pasa un auténtico calvario. Quienes estuvieron asistiéndole refirieron que la carne quemada llegaba a desprenderse sola, cayéndose y dejando a la vista tendones y huesos. Aunque esto hay otros familiares que, si bien no estaban presentes en ese momento, refirieron que esto no era verdad, que no se le caía la carne. Por eso os digo que cada uno elija lo que se quiere creer. Y resulta que hubo múltiples testigos, porque claro, es un pueblo pequeño, la voz corrió enseguida y todo el mundo se pasó a verle y a despedirse de João en sus últimos momentos. Y nada, aquí queda un caso que es completamente horrible, ¿no? El imaginarse que alguien pueda pasar algo así. Siguiente caso. Y en esta ocasión el protagonista es el sargento Lovett. Ah, sí, mira. Este es un caso que por lo visto le pasa a Jonathan Lovett en marzo del 56, que trabaja en la base Holloman en Nuevo México.
Es una base donde se realizan pruebas con misiles en aquel momento y Lovett y el mayor Cunningham habían, por lo visto, salido al desierto a recoger restos de una de estas pruebas que habían hecho. Y entonces, en un momento, Lovett desaparece de la vista de su compañero porque se interna tras una duna y de pronto el mayor Cunningham le escucha como un grito, pero de estos desgarradores. Entonces sale corriendo hacia él y lo que se encuentra es un objeto que está flotando sobre el suelo y a Lovett tirado en el suelo, mientras algo que sale de la nave se enrosca en su pierna y tira de él para llevárselo. Entonces Cunningham lo reporta y enseguida se pone en marcha una búsqueda. Mientras tanto, a la vez que todo esto está pasando, como lo que está contando Cunningham a sus superiores es tan increíble, le detienen y le hacen una investigación porque están pensando que lo que ha hecho Cunningham es matar a Lovett directamente. Pero bueno, al final retiran los cargos y al cabo de 3 días encuentran a Lovett. Pero no le encuentran con vida, encuentran su cuerpo. En un lugar del desierto donde, por cierto, ya habían buscado antes. Es como que lo hubieran dejado allí a posteriori. Y el estado en el que se lo encuentran es también súper macabro. Yo pongo el aviso por si alguien es especialmente sensible con estas cosas. Se lo encuentran desnudo, parece que le han drenado toda la sangre del cuerpo, no tienen una gota, pero no muestra signos de descomposición pese a haber estado bajo el sol del desierto. Y se parece mucho lo que le han hecho a los casos de mutilaciones de ganado, empezando por lo de drenarle la sangre, pero es que además tenía una incisión que iba como desde la boca por la mandíbula y bajando por la garganta, a través de la cual se le había retirado la lengua. También se le habían vaciado los ojos y se le había emasculado. Y aparte tiene cadáveres de varios animales cerca que se especula, habrían intentado alimentarse del cuerpo de Lovett, pero como que hubieran fenecido a consecuencia. Lo curioso es que estos animales sí que hubieran presentado signos de descomposición cuando el cuerpo de Lovett no. Y para el que quiera buscar más información, es un caso reportado por Bill English, que por lo visto él dice que se le encargó analizar el caso porque él era analista de las fuerzas aéreas. Y ya está, y que decidió publicarlo, básicamente. Tuve la oportunidad de ver salir una figura humana, o sea, como si fuera una persona, pero toda de luz. Salir de una zona de un bosque, recorrer 2-3 metros y volver a entrarse dentro del bosque a una velocidad muy rápida. Fue algo inesperado que te quedas como sorprendido. No produce miedo, no produce temor, ¿no? Porque estás muy tranquilo en este lugar. Desde luego es muy extraño que en la inmensa mayoría de casos de encuentros cercanos con ovnis, donde los ovnis aterrizan y descienden sus ocupantes, estos ocupantes sean hasta cierto punto muy similares físicamente a los seres humanos. Es decir, que en la inmensa mayoría de los casos estas entidades, estos supuestos tripulantes de los ovnis, tienen cabeza, tronco y extremidades. Esto es absolutamente extraño y raro, porque lo habitual sería que una civilización extraterrestre que nos visite desde los confines de nuestra galaxia o desde otra galaxia tuviera una constitución física de forma absolutamente diferente. Esto es algo inexplicable. Es como si la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni creara un gran teatro para mostrarse a los testigos, y parte de ese teatro son los seres. Ahora continuaremos hablando de más casos en los que el fenómeno ovni se ha mostrado hostil. Pero Sonia, de lo que ya hemos hablado y de lo que vamos a hablar a continuación, ¿en qué parte del mundo ha sucedido? Lo digo porque sabemos que en determinadas culturas creen en el fenómeno ovni a pies juntillas. Si ponemos el ejemplo de Europa, aquí lo vemos, lo miramos con asombro, pero bueno, nos da un poco igual, ¿no? Pero en otros lugares del mundo no. Allí ven a las vírgenes en una tostada, ven ovnis en todos sitios, ven espíritus deambular por la calle. Es decir, que parece que depende qué cultura tengas, en qué tradición estés, bueno, pues este fenómeno se muestra más que en otros sitios. Yo la mayoría de lo que he podido encontrar, sobre todo, es en América, tanto norte como sur. Es verdad que te he comentado lo del caso Valentich, que eso era en Australia,
Pero si te fijas, el resto de casos que te he comentado han sido en Estados Unidos o en América del Sur. Continuemos hablando de estas historias. Caso Cash Landrum. Sí, este bloque de casos ya serían estos que te comentaba al principio, que no hubieran fenecido a consecuencia del encuentro con un ovni, sino que hubieran quedado heridos a consecuencia también del encuentro. Entonces, el caso Cash Landrum le sucede en diciembre de 1980 en Texas a 2 mujeres y el nieto de una de ellas que estaban conduciendo por una autopista cuando se encuentran con un ovni muy brillante, con forma de diamante y de cuya base en ocasiones parten como llamas hacia el suelo. Entonces, a medida que se van acercando con el coche, van notando que hace mucho calor y no se quieren acercar más, entonces deciden parar el coche y se bajan para verlo. Una de las 2 mujeres, Landrum, junto con el niño, no tardan en volver a meterse dentro del coche, pero Cash se queda afuera, observando cómo aparecen en escena, además, unos helicópteros negros sin insignia que están como analizando o persiguiendo al objeto. Llega un momento que todo se calienta tanto que la mujer, cuando quiere abrir la puerta del coche, no puede de lo que quema tocarlo. Entonces, al final resuelve con un abrigo que lleva, pues usarlo como entre medias para no tener que tocar el manillar directamente con la mano, y con eso se mete en el coche, se dan media vuelta y se vuelven a casa. Pero esa noche todos se ponen enfermos, aunque Betty Cash, que es la que se había quedado fuera el mayor tiempo, es la que se pone peor. Todos experimentan dolores de cabeza, náuseas, la tripa suelta, la piel como si se hubieran quemado por estar mucho tiempo al sol, y al final a Cash la tienen que hospitalizar de urgencia. No podía casi ni caminar, tenía grandes ampollas en la piel y había perdido hasta mechones de cabello. Pues resulta que a consecuencia de esto, las 2 mujeres acabaron demandando al gobierno de los Estados Unidos por los daños sufridos. Pero el caso fue desestimado por el juez porque ellas no pudieron demostrar que los helicópteros que vieron en esa escena eran de alguna rama del ejército estadounidense. Es curioso, Sonia, que a medida que te vamos escuchando hablar, nos damos cuenta de que el fenómeno ovni no es que haya sacado un arma y haya abierto fuego, un arma de otros mundos, y haya abierto fuego contra los testigos, sino que los testigos, después de ver el fenómeno ovni, han sufrido algún tipo de dolencia que en el peor de los casos les ha causado la muerte. Sí que es verdad, refieren algunos investigadores, que los síntomas que se refieren podrían corresponderse con lo relacionado pues cuando has estado expuesto a cierto tipo de radiación. Yo no te lo sé decir porque no tengo ninguna formación en este campo, pero a mí náuseas como dolores de cabeza, náuseas y la tripa suelta me parecen que pueden corresponder a casi todas las patologías que a uno se le ocurra. Pero bueno, yo ahí dejo el dato. Sí que tengo el último caso que te voy a contar, no este, sino el siguiente. Sí que parece que el fenómeno tiene una voluntad agresiva bastante clara con los testigos, que no es todo como errores, como venimos viendo. Te cuento el siguiente ejemplo, que es el incidente Falcon Lake, bastante famoso, sucede en Manitoba, en Canadá. Pasa en mayo del 67 y le sucede a Steven Michalak, que es un geólogo aficionado que en ese momento está buscando cuarzo cerca de Falcon Lake, de este lago. Entonces ve aparecer 2 objetos con forma de cigarro en el cielo, y uno de ellos aterriza cerca de él. Entonces él, movido por la curiosidad, se acerca al objeto y nota que desprende bastante calor, que hay como zumbidos y que huele como a azufre. Llega un momento que se atreve a intentar tocarlo, pero el objeto está tan caliente que se le queman las puntas de los guantes. El hombre sigue con mucha curiosidad porque está escuchando voces que provienen del interior del objeto que le suenan como si alguien estuviera hablando. Entonces, como ve que hay como una puerta abierta, pues el hombre coge y se asoma. Alcanza a ver un panel de luces, no a nadie, y de pronto la puerta se cierra de repente, la nave se pone en marcha, gira y le lanza como no sé, muchísimo calor de una, y le deja a Michalak, pero bastante dolorido. Se le quema la camisa y tiene unas marcas por todo el abdomen cuyo dibujo se corresponde con lo que sería la rejilla por la que habría salido aquel calor abrasador de la nave.
Entonces el hombre acude al hospital a que le traten las quemaduras y después pasa varias semanas con lo mismo, desmayos, náuseas y dolores de cabeza. Y además del testimonio de estos, vamos a decirlo así, supervivientes, ¿hay alguna prueba más, algo tangible, algo que hayan filmado, algo que hayan fotografiado y que dé prueba fehaciente de que eso que han contado es cierto? Sí, mira, por ejemplo, del caso de Michalak, aparte de que está la fotografía donde pueden verse dichas quemaduras en el abdomen, y es una fotografía tomada en el hospital, creo que de este caso también están los informes médicos del propio hospital. De Cas Landrum, pues lo que tenemos son los reportes de la denuncia que hicieron las dos mujeres. Y luego, los otros casos que te he contado, el de Valentich, ya te digo que las transcripciones de las comunicaciones por radio están ahí verificadas, están colgadas públicas. El caso de Arcesio Bermúdez, te he comentado precisamente que estaba estudiado por Vallée, porque muchas veces, como lo único que tenemos es un testimonio, muchas veces nos tenemos que fiar del renombre y de la confiabilidad que le demos al investigador que se ocupa del caso, por ejemplo. Y para ti, Sonia, el hecho de que ¿cómo decirlo?, ¿no?, los efectos que estas personas presentan, los síntomas que presentan estas personas tengan mucho que ver con una contaminación, con energía radioactiva, ¿qué te supone eso para ti? ¿Que es algo terrestre o que puede ser realmente algo que venga de más allá de las estrellas? A ver, yo no veo por qué no pueda ser tecnología humana. Quiero decir, nosotros también hemos tenido casos de accidentes relacionados con centrales nucleares y demás, y hemos visto lo que somos capaces de hacer, aunque sea por accidente, en cuanto a radiación. Y si te buscas alguno de estos casos, la verdad es que es un auténtico calvario lo que han vivido estas personas que se han visto sometidas a altas dosis de cierto tipo de radiación. Pero como bien te digo, yo no tengo formación en este campo, entonces sí que sería bueno consultarlo con alguien que sí la tuviera y de hecho que estuviera especializado en el tema de la radiación. Pues es lo que te digo, yo no veo por qué no pueda ser en este caso específico tecnología humana. Otra cosa que podemos hablar es si el no identificado pudiera ser tecnología humana, pero eso, si fuera radiación, nosotros tenemos la capacidad de producirla. Ya están viendo, queridos amigos, que el fenómeno OVNI siempre genera más dudas que respuestas. Por mucho que tengamos historias que contar, por muchas pruebas que hayan sobre la mesa, siempre saldrán más incógnitas que las pondrán en duda. Quizá algún día sepamos toda la verdad, pero de momento, como digo, generan más dudas que respuestas. Efectivamente. Es el gran misterio de nuestros días, para mí, desde mi punto de vista. Te cuento, si quieres, Jorge, el último caso de los que te traigo, que este es bastante alucinante. Mira, sucede en Finlandia, en una localidad de Heinola que se llama Imjärvi, y los protagonistas son un leñador que se llama Arno Heinonen y un granjero que son amigos que se llama Esko Viljo. Y entonces están haciendo esquí de fondo, que es una actividad que se practica bastante en este país. Están en un bosque y llegan a un claro a descansar. Se ponen a descansar y de repente empiezan a oír un zumbido como que viene del cielo. Les llama la atención y cuando miran hacia arriba se encuentran con una luz flotando. Y mientras va descendiendo esta luz sobre ellos, todo se va llenando, comentan los testigos, como una especie de niebla rojiza que cada vez se va haciendo más densa y ambos se quedan paralizados, no se pueden mover. Bueno, pues cuando esta luz llega abajo y se revela tras la espesa niebla, ven que lo que había realmente detrás de la luz es un objeto redondo y metálico, que está sacando como un tubo desde la parte de abajo que lo conduce hacia el suelo y de repente sale disparado como un rayo de luz. Y poco después como que baja una figura de la nave, se posa en el suelo y es un humanoide bajito, muy delgado, da como aspecto de fragilidad de lo delgado que es. Es también muy pálido y algo que me llama mucho la atención es que tiene la nariz en forma de garfio, como la de una bruja. Y fíjate que normalmente los encuentros con humanoides siempre suelen referir que la nariz y la boca o incluso las orejas son como un suspiro,
que casi no tienen, que se intuye que tienen nariz, vamos a decir. Pero este no, este es todo lo contrario. Va vestido con un mono ajustado de color verde y lleva un casco en forma de cono, como el de David el Gnomo, vamos a decir, pero metálico. Entonces sería como la versión un pelín más grotesca de un gnomo de los bosques, no sé. Pasa que este ser está sosteniendo con las manos, por cierto, con unos dedos y unas uñas afiladas como garras, sostiene una caja negra de la que sale un haz de luz que el hombrecillo este decide disparar contra uno de los testigos, que es Heinonen. Y entonces en ese momento la niebla se hace tan densa que ya no pueden ver nada más, no se pueden ver ni el uno al otro. Y pasa un rato, cuando por fin se disipa, ya no están ahí ni la nave ni el humanoide. ¿Qué pasa? Que Heinonen, al que le habían apuntado con la luz, continúa paralizado. Y tanto es así que el otro se lo tiene que llevar a cuestas a casa, por todo el bosque hasta llegar a casa, donde llama a un médico que es el doctor Kayanoya, que luego los investigadores contactaron con él para confirmar. ¿Por qué? Porque Heinonen tiene lo mismo, vómitos, picores por todo el cuerpo y su orina además es de color negro, cosa que les asustó bastante. Wow, pero cuidado, aquí acabamos de rozar otro nivel. Aquí ya no hablamos de objetos que al verlos provocan ciertas enfermedades. Estamos hablando de que un tripulante de estos objetos baja de la nave y con una especie de pistola o de arma abre fuego contra el testigo. Efectivamente, el motivo pues es que no parecía que estos dos hombres representaran una amenaza en ninguno de los casos, porque precisamente es que ellos ni se habían percatado de que la luz estaba sobre ellos hasta que no la empezaron a escuchar. Es como que la nave les andaba buscando a ellos. Es esta faceta del fenómeno ovni que muchas veces parece que es que quiere ser visto. Parece que es que busca la escena, busca el mejor momento cuando las personas están retiradas, no hay nadie más cerca para mostrarse. Se muestra el momento que quiere y luego desaparece. A mí me da la impresión a veces de que viene como a hacer el teatrillo, ¿no? Es una pantomima, porque realmente si no quisiera ser visto, con tal tecnología que le vamos a presumir como para poder llegar hasta nosotros, si no quieren ser vistos no lo serían desde mi punto de vista. Te lo comento, por ejemplo, te pongo como ejemplo el caso Valensole en Francia, que el testigo pilla como infraganti a dos humanoides chiquitinos que se han bajado de una nave y que parece que están recogiendo muestras de tierra del terreno. ¿De verdad me estás diciendo que se han venido hasta aquí, vete tú a saber desde dónde? ¿No podrían elegir no ser vistos si no quisieran? ¿Me entiendes por dónde voy, Jorge? Esto es muy, muy interesante porque además este pensamiento cada vez coge más fuerza entre los ufólogos. Para poner un ejemplo, nos quieren hacer creer de verdad que una nave que cruzó todo el universo, entró en la Tierra y se pegó la hostia padre en el desierto de Roswell en Nuevo México, es decir, tecnología superior a la nuestra, tripulada por inteligencias superiores a las nuestras, llegan aquí y se estampan. No sé, hay algo aquí que no cuadra. Esto me recuerda a lo que le leí una vez escribir a Manuel Carballal, que decía que cómo no, pero vamos a ver, es que es también un poco absurdo, contra la hipótesis extraterrestre. Entonces, me estás diciendo, en todos esos casos de ovnis que se les ve echar como fuego por debajo y de hecho dejan marcas en el suelo, en el terreno donde ha habido el avistamiento, me estás diciendo que unos seres que tienen la capacidad para surcar esas vastas distancias espaciales como para llegar hasta aquí, ¿me estás diciendo de verdad que utilizan un motor de propulsión a combustión y que con eso llegan hasta aquí por las enormes distancias espaciales? Es que no tiene sentido. Es de nuevo esa faceta absurda que siempre le atribuimos al fenómeno ovni. Pero lo mismo ocurre con los testimonios de los abducidos. Ellos relatan que los llevan a una nave, a una especie de quirófano con una camilla que prácticamente es de humana, que ve la luz esa del quirófano, que ve material quirúrgico. Es decir, si vienes de otro mundo, vas a tener material nuestro. Como dije antes, hay algo que no encaja. Sí que es verdad, aunque hay algún caso de algún testigo que refiere que le ponen como un extraño casco en la cabeza o que le pasan una extraña máquina por el vientre y le tienen que explicar lo que hace la máquina, porque no. Pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos el instrumental parece muy humano. De hecho,
con lo que me dices me estás recordando otra cosa que yo siempre me he planteado, que es, mira, cuando el fenómeno se muestra, ¿qué te voy a decir? Había un caso en Polonia muy temprano, no sé si es de los años 30 o 40, de un agricultor que jamás había salido de su pueblo y ve un ovni, y ese ovni está hecho de madera, con 4 hélices también de madera. Pero si lo ve el fenómeno ovni un ingeniero, lo que ve es un portento de la ingeniería directamente. Bien, el misterio está servido cuando se habla del fenómeno ovni. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a hablar de un segundo tema que aquellos que nos estáis escuchando en directo a través de la FM podréis disfrutarlo con Sonia, pero para el resto va a estar disponible en el apartado de mecenas en iVoox. Recordar, si queréis escuchar todos estos contenidos exclusivos, tenéis que suscribiros a nuestro plan de mecenas desde 2,99 € al mes, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el siguiente tema? Que, como digo, está disponible para aquellos que nos escucháis en directo, pero que tan solo estará disponible para mecenas en iVoox. Hablamos del avistamiento, digamos, de la era moderna del fenómeno ovni. Hablamos de Kenneth Arnold y de qué fue lo que realmente vio y cómo cambió su vida. Y en ese instante hay algo que nos llama la atención sobre la caseta de microondas, al mismo tiempo que el compañero que estaba en la caseta de guardia nos dice, mirad allí. Y vimos un ovni clásico, valga decirlo, con una luz que desprendía todo él, pero que no deslumbraba. Un ovni en forma de lenteja, con la ristra de ventanillas, que estuvo a nuestra vista, no sé si 1 minuto o 2, después demarró hacia el cielo a una velocidad enorme y desapareció. Pero entonces vimos que detrás de la caseta de microondas había un cierto resplandor de color verde que no debía estar allí porque ya se habían acabado la base, ya quedaban solo las vallas, ya no había focos, ya no había luces. ¿De dónde puñeta salía ese resplandor verde? Entonces yo, pues, cogí al perro que teníamos más entrenado. Cuando llegamos a la caseta, el perro solo enfoca los primeros metros del entorno de las casetas y se detiene. Se detiene, se pone en posición de marcar para lo que estaba entrenado, indicando que allí había alguien, y él pues quedó allí parado, gruñendo, como está enseñado. Y en esto oímos un ruido como de grandes pasos que venía hacia nosotros. Y por la esquina de la caseta de microondas aparece un individuo, un ser muy alto, al que no pudimos distinguir porque allí ya no había luces, pero que venía caminando hacia nosotros. Yo le grité mi alto, ¿quién va? Preceptivo. No se detuvo. Al segundo alto, ¿quién va? Mi compañero dice, no sé por qué, pero empezó a disparar con el CM. Le tiró todo el cargador, le vació. Yo, contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación y un poco porque estábamos cagaditos de miedo, perdóname que te lo diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, pues hice 3 o 4 disparos. Bien, lo prometido es deuda y ahora vamos a hablar de qué fue lo que vio Kenneth Arnold. Y yo esta pregunta, Sonia, te la traslado de esta forma, ¿no? ¿Qué narices vio este señor que cambió el resto de su vida? Pues esa es la gran pregunta, Jorge. Mira, si quieres te cuento el caso y ya luego con todos los datos al final del mismo comentamos exactamente qué fue lo que pudo ver, porque en relación a la forma del objeto, o sea, lo que te digo siempre de que el diablo está en los detalles, tiene mucho que ver con todo lo que veníamos comentando. Mira, nos vamos al 24 de junio del año 47 y
Destacar que este fue el primer caso ampliamente divulgado en los Estados Unidos y se considera el inicio de la era moderna de los ovnis. Entonces tenemos al señor Arnold, que es un piloto privado que está volando cerca de Mount Rainier en el estado de Washington. ¿Qué pasa? Que un avión militar se había perdido por la zona y se había ofrecido una recompensa para quien lo encontrara. Así que el piloto pues coge y se da una vuelta a ver si lo encuentra, pero al cabo de un rato como que se da por vencido y empieza a poner rumbo hacia el aeropuerto de Yakima. Y es entonces cuando de repente ve como un fogonazo de luz y se da cuenta de que tiene 9 objetos volando en formación cerca de él. Son muy brillantes y, según él refiere, volaban a casi 2.000 kilómetros por hora. No existía nada que pudiera volar a esa velocidad en el 47. Entonces, al principio empieza a plantearse explicaciones pues normales, ¿no? Que puedan ser reflejos. Entonces se quita las gafas, baja la ventanilla para ver si está haciendo algo reflejo con el cristal, pero nada, los extraños objetos siguen estando ahí. Y al cabo de un rato, pues nada, cambian de rumbo y se pierden en el horizonte. Cuando el señor Arnold aterriza, pues hizo un reporte y también habló con un reportero y ya está, la prensa empieza a hacerse eco y podríamos considerar que el equivalente en el 47 de lo que hoy en día sería hacerse viral es lo que pasó en el momento. De hecho, la prensa es la que genera el conocido término tan utilizado que es el de platillo volante. Pero parece ser que fue por un error, porque Arnold, hablando con un periodista, le estaba contando, pero se estaba refiriendo a la manera de moverse de los objetos, no a la forma en sí. Entonces le estaba diciendo que se movían como cuando lanzas un plato al agua o una piedra plana y empiezan a rebotar. Y bueno, parece ser que el periodista lo entendió como que era la forma del objeto, lo llamaron platillo volante y acuñaron el término y bueno, pues hasta aquí, hasta hoy en día. Prensa que, por cierto, estaba súper encantada con la historia porque Arnold era un testigo muy fiable, era un piloto con mucha experiencia y, por lo que él refiere, realizó unas observaciones muy cuidadosas. Y además era alguien respetado que quienes le entrevistaron decían que no parecía estar exagerando la historia. Y es que resulta además que cuando los militares se ponen a investigar el caso, encuentran a más testigos que habían reportado avistamientos de objetos con la misma descripción que la que dio Arnold. Pero ¿qué pasa? Que tanta aparición en la prensa hizo que los reportes de avistamientos se dispararan. Y curiosamente la mayoría de los objetos reportados tenía la forma de un platillo volante, cosa que no se correspondía realmente con lo que Arnold dijo haber visto. ¿Por qué la gente los veía entonces con forma de plato? ¿Era porque la prensa estaba diciendo que tenían forma de platillo volador? Y algo muy curioso que cabe mencionar en este punto es el tema de la forma de los objetos y las descripciones de Arnold. A ver, algún tiempo después Arnold dijo que no todos los objetos eran iguales, que todos menos uno tenían la forma como de una tortita, así, aplanada, ni cúpula, ni plato, ni nada. Menos el último, que tenía la forma de la que sale tan conocida en las imágenes cuando buscas Kenneth Arnold en internet, que es esta media luna con un pico en la parte posterior, y que por cierto tenían como una luz pulsante en el centro. Pero es que además Arnold dijo que cambiaban de forma, que no mantenían la misma forma todo el rato y que en ocasiones, mientras estaban cambiando de forma, se volvían medio transparentes. Entonces Arnold vio una cosa, la prensa reportó otra, se disparan los reportes de avistamientos y en la mayoría la forma que tienen los objetos es lo reportado en prensa y no lo que vio Arnold realmente. Pero otro dato muy curioso es qué pensaba Arnold sobre lo que vio, porque fue cambiando como de idea sobre lo que era, porque claro, era un misterio, no tenía una respuesta, entonces es normal que a lo largo de su vida todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Entonces, primero, tras descartar las opciones más naturales, al final se tuvo que pasar un poco más hacia lo sobrenatural. Primero pensó que se trataba de algún tipo de tecnología secreta, luego lo descartó, pasó a la hipótesis extraterrestre, luego más tarde dijo que pensaba que podían ser seres biológicos desconocidos
que quizás vivieran en la atmósfera por aquello de la luz pulsante y demás. Y finalmente, según nos contó su nieta en la entrevista que pudimos hacerle hace poco con Débora Goldstein y José Antonio Caravaca, que por cierto tenéis colgada en mi canal de YouTube, bueno, pues la nieta de Kenneth Arnold nos dijo que él acabó pensando que los ovnis eran las almas de las personas fallecidas que venían de visita y que utilizarían unos objetos voladores como vehículos para viajar entre dimensiones. ¿Cómo te quedas? Esta hipótesis no la había oído nunca y debo reconocer que me ha llamado mucho la atención, la encuentro muy interesante. Almas, es decir, espíritus que para venir de un mundo a otro utilizan estos objetos. Claro, si miramos desde el principio de la historia, serían miles de millones de almas, con lo cual los números nos salen en cuanto a avistamientos, pero bueno, hay que profundizar un poquito más porque ya digo, es muy interesante, pero también es interesante que Sonia nos ha dicho que lo que Kenneth Arnold vio tenía como una luz pulsante arriba. Eso a mí me recuerda un poco a lo mismo que vemos hoy en día con estos aviones comerciales, estas luces de posición que van parpadeando para que los demás lo vean. Efectivamente, pero es que esto mezclado con el tema de que a ratos se hacían transparentes y cambiaban de forma, quiero decir, hay un montón de casos en los que pues un testigo ve una luz en el cielo y lo típico, pero que esa luz cambia de forma o se divide en dos, o luego se vuelven a juntar, o vuelan varias bolas en paralelo. Quiero decir, sí que me cuadra bastante lo que comenta de que cambian de forma, porque no es el único caso reportando este mismo detalle. Claro, y sin embargo da un detalle también muy importante. Él vio algo que volaba en formación, y más de uno pensará, bueno, cuando hablamos de formaciones, estamos hablando sin duda de algo militar. Sí, pero fíjate que no eran una formación fija, porque también refirió pues lo que te digo. ¿Sabes cuando tiras una piedra en el agua y va rebotando? Pues iban así todas las luces. De hecho, creo que llegó a decir que era como la cola de una cometa, el movimiento que iban haciendo las luces. Entonces, si hubiera sido pues las luces que están colocadas en el tren de algo, vamos a decir, estarían todo el rato fijas y guardando la misma distancia entre ellas. Dejando a un lado lo que luego, con el tiempo, Kenneth Arnold pensó que eran estas almas que utilizaban estos transportes para ir de un lado a otro, en un primer momento Kenneth Arnold pensó, aunque fuera fugazmente, que aquello que acababa de ver podía ser algún prototipo militar. Sí, de hecho es lo primero que pensó. Primero pensó que podrían ser misiles balísticos o algo de esto. Lo descartó por la velocidad a la que iban, porque no había nada conocido que pudiera volar a esas velocidades. También en pleno vuelo se llegó a plantear si podría ser una bandada de gansos. Pero ya te digo que el hombre por lo menos tuvo a bien el decir qué puñetas es lo que estoy viendo, se quitó las gafas, se bajó la ventanilla para ver que nada interfiriera en el campo de visión que tenía para con ello, y lo descartó todo completamente. O sea, lo que él estaba viendo, según refirió, era algo nunca antes visto que no podía identificar. Y cuando entrevistasteis a la nieta de Kenneth Arnold, ¿os refirió si su abuelo vivió obsesionado después de aquel encuentro con el fenómeno ovni? Un poco. De hecho, nos dijo que tuvo más avistamientos a lo largo de su vida aparte de ese. Creo que nos llegó a comentar un total de 8. Y en el último, además, cosa curiosa, una bola de luz apareció en su jardín y la hija de Kenneth Arnold, es decir, la madre de la nieta, que es a la que entrevistamos, llegó a pensar que esa bola de luz era ella misma antes de nacer. Y nos dijo que su abuelo también llegó a pensarlo esto. ¿Y la nieta en esa entrevista hizo referencia a si su abuelo persiguió a estos objetos o los vio y él tiró por otro lado? No tengo recuerdos de que nos hubiera comentado nada de esto. Es que es una entrevista de 1 hora. Lo que sí nos comentó es que se compró una cámara porque el hombre vivía pensando, si se me vuelven a aparecer tengo que pillarlos. Y como que se pilló una cámara y que la llevaba con él. Luego también nos hizo referencia a que la prensa le convirtió en una especie de pequeña celebridad.
Hubo mucha gente que se empezó como a obsesionar con él, iban a su casa, recibía cartas por millares y nos decía que estaba como siendo como censurado por parte del gobierno. Según ella pensaba, porque tenían miedo de que se convirtiera en una especie de figura cuasi religiosa que ellos no pudieran controlar. Entonces como que lo tiraban de eventos, hicieron, según nos comentó ella, convirtieron en un crimen en el campo militar que se reportaran, no se podía hablar de este tipo de cosas. Entonces es como que el gobierno quería taparlo de alguna forma, que el tema no llegara más, según la propia percepción de la nieta, como te digo. Pero en ese mismo año, 1947, días después, pocos días después de que Kenneth Arnold se encuentre con esta flotilla de ovnis, ocurre el accidente más importante y que a día de hoy es el caso por excelencia. Hablamos del incidente Roswell. Demasiadas casualidades veo yo aquí. Efectivamente, además es que pasó pocos días después, porque si lo de Kenneth fue el 24 de junio, lo de Roswell fue el 8 de julio. O sea que poquitos días después. Ese verano fue bastante movidito en Estados Unidos. Y después del avistamiento de Kenneth Arnold, ¿sabemos si las autoridades del momento profundizaron para llegar al fondo del asunto? Pues así de cabeza recuerdo que leí que alguien de las Fuerzas Aéreas hizo una investigación y el que le entrevistó acabó diciendo que sí, que no lo podía determinar y que de hecho a Arnold le parecía un testigo bastante creíble. Luego no sé qué explicaciones se han llegado a dar para lo que vio. Imagino que, pues lo de siempre, una bandada de aves o cosas de estas. ¿Y la nieta de Kenneth Arnold ha visto alguna vez algún ovni? Es decir, ¿esto viene ya de familia? Sí, ella dice que sí. De hecho, ella piensa, porque nos dice que tienen en sus antecedentes familiares, tienen sangre noruega y tienen sangre local de allí, creo que me dijo de los Sioux. Entonces, ella piensa que esa mezcla genética puede hacerles a ellos más propensos a ver cierto tipo de cosas que a otras personas, o sea, por composición genética, más que nada. Esto no es la primera vez que lo oímos, prueba tampoco es que haya ninguna, es simplemente especulación, pero bueno, ahí queda el dato. El hecho de que digan que tienen sangre de indios es muy importante, porque a día de hoy aquellos nativos americanos aseguran que ellos son ellos son capaces de ver a estos protectores del bosque, a estos espíritus. Entonces, ¿quién sabe si tienen una predisposición distinta a la del resto para toparse con este fenómeno? De hecho, ella, además de referir que había visto cosas, también piensa que su abuelo en una ocasión nos contó que la salvó de un accidente de tráfico. Y de hecho también nos refiere, tanto ella como su madre, porque creo que dijo que su madre canalizaba también a seres, nos refiere que son bastante, siempre han sido como de pensamiento de corte muy New Age. Entonces cuadra con todo esto que nos están diciendo de que si las almas de que si los ovnis serían almas de familiares y demás. Ahora, si linkeamos esto con los casos que te he contado anteriormente, yo no sé si esos ovnis son almas de familiares que vienen a vengarse de algo. Bueno, pero el pensamiento de ellos es que los espíritus y los ovnis van de la mano. Y como dije antes, es una hipótesis muy, muy interesante. No es una hipótesis realmente que tenga mucha fuerza, porque tiene muchas lagunas, pero tampoco se puede descartar del todo. Bueno, sí y no. No son los primeros que vinculan el fenómeno ovni y lo paranormal, que parece... Nosotros tenemos esa tendencia a desligarlo en campos diferentes, en ámbitos diferentes, pero mira, te pongo a modo de ejemplo. John Keel, cuando estuvo estudiando todas las apariciones del Mothman, él reportaba, que habló con incontables testigos de la zona, él reportaba que tenía casos de gente simplemente que una noche ven luces en el cielo, luego vuelven a su casa y tienen un caso de poltergeist. Sonia Guttas, se nos acaba el tiempo y antes de despedirnos, si alguien quiere escucharte, leerte o hablarte, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, como has comentado al principio, yo tengo un canal en YouTube que se llama A Enigma, que es como la palabra enigma, pero le pegas una adelante, porque si no, parece que soy el malo de Batman. Escribo también para la página web códigooculto.com y si os metéis en mi canal de YouTube vais a tener todas mis redes sociales ahí, pero si me buscáis por Sonia A Enigma seguramente os salga.
Querida Sonia Gupta, como siempre ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge. Me encanta venir aquí a hablar contigo. Me lo paso genial. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. Sofía Martín y su canción Tóxica se han convertido ya en la banda sonora de este espacio de este verano. Fijaros, Tóxica, Tóxica. Y eso ha sido además a petición de la audiencia. Por algo será. Quizás se verán reflejados de alguna manera en lo que está sucediendo o en gente que tienen en su entorno. Yolanda Martínez, bienvenida. Muy buenas noches, Jorge. Así es, Tóxica nos va a acompañar hasta finales de julio, que luego en agosto vamos a coger un descanso, pero se ha convertido en la canción del verano y lo que dices tú, por petición, si ha gustado, pues ¿por qué no dejarla? Más de uno se habrá sentido reflejado en ello. Por eso hoy vamos a hablar de las 4 leyes del espejo. Porque al final no es un Tóxica 2 ni un Narcisista 2, pero sí que es una continuación un poco de lo por qué las personas ven cosas mal en ti. Y a veces es simplemente el reflejo de algo, ¿verdad? Mira, en el libro de La ley del espejo de Yoshinori Noguchi se argumenta que percibimos todo lo que nos rodea como un reflejo de lo que sentimos en nuestro interior, Jorge. Yo antes de empezar con las leyes las leyes del espejo, para que sepáis qué significa, qué quiere decir y por qué vamos a hablar de las 4 leyes del espejo, voy a poner un claro ejemplo para que se entienda todo mucho mejor y a la perfección, porque no hay nada como poner ejemplos, ¿verdad? Te ponen un ejercicio, te ponen un ejemplo y lo entiendes. Entonces, yo os explico. En mi caso, yo ya sabéis a lo que me dedico, estoy en el mundo del tarot hace más de 20 años. Gracias a eso he conocido a gente maravillosas, de verdad que las he conocido y la gente pues me ha tratado muy muy bien. Tengo que decir que me halaga a veces los cumplidos, los detalles que tienen conmigo. Sinceramente me halaga muchísimo. He encontrado grandes personas y grandes amistades en personas que han llegado a mi consulta y se han convertido en grandes amigos y amigas. Entonces, es algo maravilloso que las personas pues actúen así, ¿no? Y es porque ven bondad en ti y no ven ninguna malicia. Y son personas que te conocen y entonces son las que pueden opinar de ti. Después está el otro lado, que por la misma razón de ser lo que soy me odian, ¿vale? Es así. Hay personas pues que no creen en mí o que creen que somos unos charlatanes o que directamente sin conocerme me juzgan. ¿Qué significa eso, Jorge? Que no es que esté mal en mí, porque cuando tú sabes quién eres, lo que haces, nadie puede opinar sobre ti, pero esas personas que están opinando sobre ti de forma negativa es algo que está mal en ellos, ¿vale? Es algo que ellos está mal y lo ven reflejado en mí. Entonces es más fácil atacar al adversario que a uno mismo y simplemente son cosas que cuando una persona ves que te critica, porque muchas veces yo he llegado a leer comentarios en redes de mujeres que se nota que tienen celos porque estás ahí, hombres que te machacan porque creen que eres una charlatana o porque te juzgan, ¿no? Y tú dices, pero es que eso no está mal en mí, está mal en vosotros. Y os estáis reflejando en mí y vosotros os desahogáis. Pero las personas que sí creen en mí y que son tan detallistas y que me han demostrado muchísimo cariño y que parte de ellas forman parte ya de mi vida, ellas también se han reflejado en mí. Y es que todo lo bueno es lo que la gente refleja, porque hay gente buena también en el mundo y cuando encuentran a alguien similar a ellos, también se reflejan. O sea, en la ley del espejo no tiene nada que ver todo con lo malo, sino con lo bueno también. ¿Entiendes, Jorge? Además, esto me recuerda... ¿Tú has visto el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo? Sinceramente, ¿El lunes? He visto muy poco, porque no me gustan... Me pone muy nerviosa los ataques directamente. O sea, yo no puedo ver una entrevista donde la gente se ataque porque yo digo, tan mal lo puedes hacer todo, no hay nada positivo, no hay nada constructivo.
en esto, en todo esto? Pues en ese debate hubo una cosa que hace referencia un poco a lo que tú estás contando aquí. Hay un momento en el que Sánchez ya, por cierto, bueno, pues cada uno tuvo su... Esto no es un programa de política, pero vamos, es que me viene al pego lo que ocurrió, porque llegó un momento en el que parece que Sánchez se vio un poco acorralado y automáticamente le dijo a Feijóo, no con las palabras que lo has dicho tú, pero hizo mención a esta especie de ley del espejo, ¿no? Le dijo, claro, es que usted dice que yo miento porque usted es el mentiroso, ¿no? Intenta reflejar en mí lo que realmente es. La gran pregunta es, ¿realmente el que mentía era Feijóo, el que mentía era Sánchez o mentían los dos? Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que en el mundo de la política pues es normal, vas a ser juzgado toda la vida y da igual que el partido que esté. Siempre te lo he dicho, Jorge, si eres de derechas eres un facha, si eres de izquierda eres un perro flauta. Es así. Sí, esto es curioso, ¿eh? No puedes ser de izquierdas porque eres un perro flauta. Un perro flauta. Si eres de derecha alguien que no trabaja, alguien que vive de ayudas. Y si eres de derechas eres... Jolín, pues decir, entonces ¿qué nos queda? Yo siempre, mi madre cuando yo era pequeñita siempre decía, el mundo se ríe del otro medio, y es que es así, las personas se van a criticar, se van a faltar y da igual el partido que gobierne, siempre se va a sacar algo malo. Es verdad que algunos partidos han hecho cosas horribles, se ha marcado la historia de este país, sobre todo en el tema de economía, cómo están las hipotecas o cómo podemos estar cuando podríamos estar súper bien, porque en el fondo es que somos un país rico, ¿no? Y a veces no todo es la economía, la riqueza para mí sobre todo también se basa mucho en la educación y en el respeto a las personas. Y claro, yo me dices, ¿vistes el debate? Y digo, mira, si yo tengo que ver un debate donde dos personas le está atacando directamente, pues a mí me parece una falta de respeto, porque tú puedes hacer una entrevista, puedes entrevistar a alguien sin la necesidad de un ataque, porque a mí eso me aburre, me cansa, y esto es las leyes del espejo, de que seguramente que Pedro Sánchez ha leído ese libro y sabe perfectamente qué es lo que le ocurre a la gente, porque hay que estar muy fuerte a veces para estar en un lugar así. Ya no hablo de un político, hablo de personas como cantantes que a veces entras a mirar los comentarios que les hacen, son pésimos. Entonces, toda esa gente que comenta y hace críticas destructivas, son cosas que están mal en ellos. En este cantante, esa persona sabe lo que hace. Es como yo sé lo que hago y yo, si tengo que tomar o alguien me pide que lo ayude y no veo las cosas claras, se lo voy a decir, pero jamás voy a mentir. Entonces, la gente con los años, los que me conocen, me pueden hablar y juzgar y me pueden decir cómo soy porque me conocen, pero que no me conocen, ¿cómo me va a importar a mí esos comentarios si veo que esos ataques solamente son reflejos de ellos, que algo está mal en ellos? Para hacer un resumen y que todo el mundo coja el hilo, aquel que tiene que hacer una crítica sobre otro, normalmente si lo que le mueve no es la envidia, pues hará una crítica diciendo, oye, mira, esto se podría mejorar, o quizá aquí te has equivocado, es decir, de una forma constructiva y educada. Y aquel que directamente va a atacar al cuello, que ya saca el bastón y la navaja, ese ya no es una persona que intenta hacer algo constructivo, es una persona que ve en ti de alguna manera lo que quisiera hacer él, al margen de que lo estés haciendo bien o peor, porque eso no compete tampoco, ¿no? O sea, puede ser que lo estés haciendo mal, pero como digo, en lugar de decírtelo de una forma educada, lo que hace es directamente insultarte. Bueno, es posible que lo hayas hecho mal y esa persona aprovecha ese momento para volcar en ese comentario toda la envidia que él tiene, porque aunque lo hayas hecho mal, él quisiera estar en tu lugar para también hacerlo mal. Pues vamos a empezar con las 4 leyes del espejo, porque todas las circunstancias de la vida son un reflejo de tu interior. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos, Jorge. Así es. Qué importante es ver el mundo desde un punto, lo que decimos, constructivo. Si lo vemos todo destructivo, es como el carácter de una persona, o que una persona siempre esté deprimida o vacía, ¿no? Es que al final piensan, el mundo es una mierda, ¿no? Pues el mundo no tiene culpa de nada. Eres tú, que depende de la actitud o cómo te enfrentes a las cosas, o tienes un vacío, pues así vas a recibir todo el mundo. El mundo no tiene ninguna culpa de nada, la vida no tiene ninguna culpa. La primera ley dice, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar de otra persona está dentro de mí. ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Bueno, a veces intentamos cambiar algo de alguna otra persona, pero porque queremos a esa persona, porque vemos que a lo mejor eso le va a llevar a tener problemas y nosotros antes hemos sido como ellos. Claro, todo hay que cogerlo un poco en su justa medida, ¿no?
pero piensa que hay veces que te puedes enfadar con esa persona o quieres cambiar algo de esa persona y esa persona es así y lo has conocido y tienes que respetar. Todo el mundo tiene sus virtudes. Sí, además recuerdo un caso de una persona que colaboró hace muchos años aquí y es una persona que, bueno, pues siempre cogió la línea de vivir de la naturaleza, del bosque. Él decía que no había nacido para trabajar. Bueno, oye, respetable, cada uno es como es, ¿eh? Y si puedes moverte en la sociedad así, perfecto. Y recuerdo un día, además estaba contigo y recibimos una llamada de una chica que estaba con él y llorando. Y es que, claro, nos decía, no, es que él quiere trabajar y yo, claro, tiene que entrar dinero en casa y tal. Y yo le dije, ¿tú ya lo conociste así? Así es. Y yo ya te dije que él era así, él no va a cambiar. Bueno, pues al final ella lo puso de patitas en la calle, ¿no? Porque intentó que él cambiara, intentó que él se pusiera a trabajar de una vez por todas y a día de hoy sigue sin trabajar. Es decir, que es una persona que él dijo que no iba a trabajar para nadie y ya está. Ahí vemos un ejemplo de cómo se intenta cambiar a la gente y al final eso no sale bien. Pero, por ejemplo, también hablando un poco de la canción con la que hemos abierto, Tóxicas, Tóxicos, que de estos ahora das una patada en una piedra y salen 500, aquellos que ya hemos sufrido en carne propia pues sus mentiras, sus achaques, oye, pues si ves que alguien de tu entorno está entablando conversación, entablando relación con uno de ellos, yo creo que ahí es cuando tenemos que meternos para decir, oye, no, para hacerle cambiar esa visión, porque si no van a acabar como nosotros. Así es, pero cierto que cuando ves que algo no fluye en una relación, una amistad, lo que hay que hacer es, siempre lo he dicho yo, es simplemente que igual que entra en tu vida, dejar que salga de tu vida. No tienes que odiar a esa persona, no la tienes que machacar. Es algo muy simple que todo el mundo debería aplicarse, y es que dejes marchar a esa persona de tu vida, igual que las personas que han venido a veces a juzgar un espacio, una persona, un cantante. Si no te gusta o no te gusta el programa que hago, pues no lo escuches y así te ahorras tener que dejar esas palabras que no reflejan nada malo en mí, sino lo estás haciendo tú, te estás dejando tú mal, ¿no? Yo siempre he dicho que las personas que hablan mal de otras personas hablan mal de sí mismos, así que tomar nota. La segunda ley: todo lo que otra persona me critica o me juzga, si me molesta o hiere, eso sí que es importante saberlo, es que porque está reprimido en mí y me toca trabajarlo. Es curioso, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho que cuando nos quieren machacar o nos critican, y si me molesta, ya lo he dicho al principio de todo, que a mí personas que no me conocen de nada y me han venido a juzgar, me han dado más bien pena el ver esas palabras ahí escritas y que digo, qué vacío hay que tener si no me conoces, no has hecho ni un café en mi vida, no te has tomado la libertad ni de preguntarme nada y me estás juzgando. Entonces, si a mí eso me molestara, la segunda ley es que si eso a mí me molesta, es algo que yo tengo que trabajar, ¿vale? Pues eso, yo parece que es aquí la parte, ¿cómo decirlo? Bueno, el que va, la parte negativa hoy. Y eso ocurre mucho, ¿eh? Esta sociedad últimamente se está moviendo mucho por el qué dice otra persona, por cómo te señala otra persona, y a partir de ahí cogen ya una idea de ti y esa idea se queda. Y yo solo he sufrido en carne propia. Pero porque las personas que se han encontrado y han hecho eso son igual de vacías que la otra. Sí, bueno, que te podrían hacer un grupo e irse todos a un mismo punto y perderse por ahí. La semana pasada te lo dije, todo el mundo tiene su público. Alguien pondrá en una red un disparate y alguien le dará un like o alguien apoyará esa situación. Todo el mundo tiene su público, Jorge. Entonces, no pretendas que esa persona que ha convencido a alguien de que, por ejemplo, tú o yo no somos buena gente, se lo haya creído. Es problema de ellos. ¿Me entiendes? No es mi problema, o sea, es lo que he dicho yo. Pero es lo que digo, esto es un fallo de esta sociedad. Deberían enseñarnos a que cada persona es diferente y a cada persona hay que valorarla según nuestro conocimiento y según nuestro contacto con esa persona. Tú no te puedes basar o guiar en función de que te diga alguien, es que él ha hecho esto y él es malo, o ella es esto. Bueno, pues oye, aquí aplaudo a gente en general y a gente conocida nuestra, que cuando alguien le viene a decir es que él, que es que ella y tal, y dicen que a mí no me ha hecho nada y que yo me llevo muy bien con él. Así es. Eso quiere decir que esa persona así que tú apáñate, si tienes algún problema te lo apañas tú y a mí me dejas tranquilo. Pero eso significa que esa persona ha evolucionado mucho, ¿vale? Ha significado que ha evolucionado mucho y que, sobre todo,
también lo que te quería decir es que en la segunda ley dice que si algo no está bien o que te irrita o algo que te han dicho, es algo que tú tienes que trabajar, porque nosotros no podemos controlar lo que piensen los demás de nosotros, ni lo que escriban sobre nosotros, ni los cantantes, ni los actores, ni los políticos. Nadie puede controlar, porque hoy en día están las redes sociales que todo el mundo puede opinar y es un libre albedrío ahí cuando la gente no entiende que el respeto es lo primero. Entonces, si a ti te molesta eso, esa es la segunda ley que tú tienes que trabajar. Las 4 leyes del espejo es eso. La segunda ley es que si te ha llegado a molestar el comentario de alguien, tienes que comenzar a trabajar eso. Tienes que ser tú, no esa persona ya. Eres tú el que tienes que trabajar eso. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que es lo que venía, por eso he puesto el ejemplo, nada más empezar el espacio, porque quería poner la diferencia entre las personas que han llegado a mi vida, me han conocido, me han hablado o están dentro de mi vida y entonces me conocen y pueden opinar sobre mí, pero personas que no me conocen, ¿cómo me va a importar a mí alguien que no me conoce de nada y que esté dando una opinión sobre mí? Es que no me importa, es algo que yo he aprendido muchísimo y como siempre he dicho, la carta del soltar en Osho Zen es muy inteligente y me enseñó mucho a mí esa carta. No puedes quedarte agarrado a unas palabras, a un recuerdo que te está haciendo daño. O sea, es algo que tú tienes que trabajar en ti. Entonces, esa es la segunda ley del espejo. ¿Vamos a por la tercera? Todo lo que la otra persona me critica o juzga, quiere cambiar de mí, sin que ello me afecte, le pertenece a esa persona. Aquí ya estaremos hablando, ¿vale, Jorge? Es el caso de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Lo que realmente te critica una persona, te juzga y quiere cambiar de mí, que ya sería al revés, que me quieren cambiar a mí, sin que ello me afecte, le pertenece a esa persona. No es cosa mía. Es lo que te he dicho, por eso no puedes cambiar a las personas. Tú tienes que coger, si esa persona que has hablado no quiere trabajar, no podemos convencerla para que trabaje ahí. Personas en esta sociedad que no están listas para trabajar, prefieren vivir pues de cupas, de pedir ayudas, de lo que sea, pero no están preparadas. Entonces, nosotros no podemos convencer a una persona, depende con la edad que tenga. Si es joven, pues lo puedes motivar, puede ir a un lugar donde lo motiven, pero depende de qué edad ya, tira la toalla, no intentes cambiar a nadie, ¿vale? Es súper importante entender que nosotros no podemos cambiar a las personas, ¿vale? Y personas buenas y malas también han existido toda la vida y no estamos aquí para cambiar el mundo a las personas. Estamos intentando con estas 4 leyes del espejo es que no nos afecten las cosas que los otros, las opiniones de las otras personas pueden tener hacia nosotros y que no los podemos cambiar y no le podemos gustar a todo el mundo, es imposible, ni nadie pretende gustarle a todo el mundo. La primera ley del espejo tendría que ser, primera ley del espejo, que te la bufe todo. Ya está. Literal. Bueno, como solían decir antes, úntate cada mañana antes de salir de casa de forma mental en aceite y así te resbalará todo lo que te tienen que decir, pensar o hacer. Pero cuando tú has superado eso y no te afecta absolutamente nada de lo que dicen, quiere decir que primero que tú has avanzado mucho en ese terreno y que las 4 leyes del espejo, como bien dicen, ya las has comprendido y has visto que no hay nada malo en ti, que a ti te gustas como eres y que eres perfecto y te da igual la opinión de los demás y nunca pretendas gustarle a todo el mundo, eso es imposible, eso es imposible. Entonces cada uno tiene que ser como es, auténtico, siempre auténtico, y el tiempo pone a cada persona en su lugar. Eso siempre también lo he dicho. Si alguien juzga algo y luego no lo puede demostrar o no se puede demostrar, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Es así de simple, ¿vale? Entonces, ¿yo por qué he querido hacer las 4 leyes del espejo? Porque creo que combinan mucho con lo que hablábamos la semana pasada y que entendáis que muchas veces nosotros no podemos controlar que una persona tome unas decisiones de hacer lo que hacen, de juzgarte, de en unas redes sociales quererte machacar pero no porque te falte el respeto, sino porque tengas cosas ya personales con esa persona, porque cuando ya sacas cosas personales de una persona que igual has confiado en ella y esa persona se pone a hablar de cosas que tú le has contado, no es algo que tú tengas que cambiar, es algo que tiene que cambiar esa persona, porque está mal en ella o en él. Tú cuando confías en alguien, pues estás confiando, para eso está la palabra confianza, ¿vale? Y de ahí están las 4 leyes del espejo, para que la gente entienda cómo debe trabajar
Esto cada uno se lo aplique en su vida. Nadie, no nacemos perfectos. Todo, como digo yo, todo son pruebas y todo es un aprendizaje al final. Pero a mí que me juzgue alguien que no me conoce no me preocupa ni me interesa, ni siquiera se me importa. Vamos a por la cuarta ley del espejo. Vamos allá. Todo lo que me gusta de otra persona, lo que amo en esa persona también está dentro de mí. Eso quiere decir que reconozco mis cualidades y semejanzas en otros, que es lo que venía yo a decir y a poner el ejemplo al principio. ¿Vale? Cuando la gente a mí, por ejemplo, me tiene tanto cariño o me aprecia tanto, cuando los que me conocen de verdad, que saben que voy con bondad y que no jamás haría... No me sale la malicia, no, porque no la tengo o me la he sabido trabajar con los años, pues la gente se ve reflejada en mí. Entonces, eso quiere decir que ellos se ven así, por eso son personas que están dentro de tu vida, porque reconocen que ellos también son como tú, ¿vale? Y esa es la cuarta ley del espejo. ¿Lo has entendido, Jorge? ¿Te has quedado un poquito? Si quieres te la repito. Todo lo que me gusta de otra persona, lo que amo en esa persona, también está dentro de mí. Eso quiere decir que reconozco mis cualidades y semejanzas en otros. O sea, de mí, de ti... Hombre, yo si veo a alguien con un Ferrari por la calle, no está dentro de mí. No lo tengo en el garaje. No, pero quiero decir que si todo lo que te gusta de otra persona... Es porque cuando tú no has pasado que has tenido mucho feeling con alguien, conoces a una persona y dices, me llevo súper bien, ¿vale? Es porque los dos sois muy similares, tenéis más o menos las mismas características como personas. Todos tenemos a alguien que nos da mucha alegría estar con esa persona, compartir esos momentos. Hombre o mujer, da igual, eso para mí es equitativo. Yo puedo tener tantos amigos como amigas y no tengo ningún problema, pero todas esas personas que forman parte de mi vida y las considero amigas es porque he visto cosas buenas y ellos han visto cosas buenas de mí. Entonces todo es recíproco, siempre lo he dicho, debe ser recíproco en la vida. Entonces esa es la cuarta ley del espejo. O sea, no todo es malo. O sea, lo que está mal en ti es algo que tienes que trabajar tú. O sea, lo que tú ves mal de las otras personas y lo que ves bueno de otras personas es algo que tú te ves reflejado en ello. ¿Lo entiendes? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, lo entiendo, pero hago un poco el resumen del principio, ¿eh? Las leyes del espejo quieren decir que te la resbale todo y que da igual lo que te digan o te hagan. Tú a lo tuyo y pa'lante. Como los de Alicante. Así es. Yolanda Martínez, formas de contacto. Venga, vamos allá. Ya sabéis que tenéis mi Instagram en yolamarbau, os espero. Y también, si queréis una consulta conmigo, me podéis escribir al 647-552954. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.